Desconecte la secadora del tomacorriente. Tienes que remover este panel de acceso. Use un destornillador grande así para aguantar el panel en su sitio mientras remueves los tornillos. Remueva el destornillador y el panel. Remueva estos dos tornillos del panel frontal. Remueva el panel frontal y aguántelo así con la pierna. Tome una foto para referencia, que muestre dónde los alambres van conectados en el interruptor de la puerta. Desconecte los alambres del interruptor de la puerta y remueva el panel frontal. Remueva estos dos tornillos. Y abra el panel superior. Empuje la correa hacia atrás hasta que la descarriles del tambor. Remueva estos 4 tornillos. Remueva este panel sin desconectar los alambres. Y recuéstelo contra la secadora así. Agarre el tambor y remuévalo. Remueva la correa. Ahora tienes acceso a las ruedas que soportan el tambor. Cada rueda que soporta el tambor trae las siguientes piezas: un soporte con un eje, una rueda, 2 arandelas de fibras de vidrio y un anillo de retención externo. Necesitas un alicate como este para remover el anillo de retención externa. Así es como se debe ver una rueda cuando está buena, y así es como se ve cuando está gastada. Remueva el anillo de retención externa. Remueva una de las arandelas de fibras de vidrio. Remueva la rueda gastada. Remueva la otra arandela de fibras de vidrio. Limpie el eje. Ponga una de las arandelas de fibras de vidrio en el eje. Póngale la rueda. Póngale la otra arandela de fibras de vidrio. Y póngale el anillo de retención externa. Use la misma técnica para reemplazar la otra rueda de soporte del tambor en el lado izquierdo. Haga lo siguiente. Para remontar la secadora, ponga el tambor en su sitio, asegurándose de que el tambor quede encima de los rodillos de soporte. Ponga la correa alrededor del tambor.
Asegúrese de que la pones así. Si la pones así, está al revés. Consígase un pedazo de alambre de un gancho de ropa como de 12 pulgadas de largo, y dóblele las puntas así. Ponga uno de los deflectores de tambor en la posición superior, de esta manera. Desenrosque este tornillo un poco, para dejar el deflector de ropa. Enganche el alambre de gancho de ropa entre el agujero en el tambor y el panel posterior. El gancho de ropa mantendrá el tambor en su sitio mientras instalas la correa. Trabajando desde la parte delantera, agarra la correa y colóquela alrededor de la polea del motor. Empuje el tensor de la correa y coloque la correa en la parte inferior de la rueda del tensor de esta manera. Ponga el panel frontal que soporta el tambor en su sitio. Asegurándose de que el tambor quede encima de los deslizadores de teflón. Asegure el panel con los 4 tornillos. Remueva el alambre del tambor. Apriete el tornillo del deflector de ropa. Cierre el panel superior. Asegúrelo con los 2 tornillos. Ponga el panel frontal con la puerta así, y aguántelo con la pierna. Use la foto de referencia, donde los alambres van conectados al interruptor de la puerta. Conéctele los alambres al interruptor de la puerta. Monte el panel en su sitio. Tenga cuidado de no pinchar los alambres del interruptor de la puerta. Y asegure el panel con los tornillos. Ponga el panel frontal pequeño en su sitio. Y asegúrelo con los tornillos. Esa fue la manera de comprobar y reemplazar las ruedas que soportan el tambor.